Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad el tema a estudiar es triángulos. Como reseña histórica podríamos decir que los grandes arquitectos de la antigüedad utilizaron frecuentemente a los triángulos para darle rigidez a sus estructuras. Es por eso que la rigidez de los triángulos es utilizado en la actualidad en los diseños de ingeniería. Y muchas veces vemos estas figuras en torres de alta tensión, en techos de naves industriales y además en puentes, en máquinas, mecanismos, etc. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir a los triángulos. Y este nos dice que son polígonos de tres lados formados por segmentos de recta cuya intersección determinan tres puntos no colineales llamados vértices. Aquí tenemos representado gráficamente a un triángulo cuyos elementos son los siguientes. Tenemos al segmento AB, al segmento BC y al segmento AC, los cuales son llamados lados del triángulo. Además tenemos a los puntos A, al punto B y al punto C, los cuales son llamados vértices del triángulo. Y también tenemos a los ángulos alfa, beta y teta, que son llamados ángulos internos, ya que están dentro del triángulo. Y tenemos a los ángulos gamma, phi y omega, llamados ángulos externos, ya que se encuentran fuera del triángulo. A continuación vamos a estudiar clasificación del triángulo. Y hay de dos tipos, con respecto a sus lados y con respecto a sus ángulos. Comenzamos con el triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Entonces podríamos decir que el lado AB es igual al lado BC y es igual al lado AC. Y además podríamos decir, por tener los tres lados iguales, tendrá sus tres ángulos iguales. Y esos ángulos iguales es conocido, son igual a 60 grados. Es por eso que se dice que el triángulo equilátero es un polígono regular. Y además se dice que es un triángulo equiángulo por tener sus tres ángulos iguales. La representación que me indica que dos lados son iguales es la siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver que el lado AB es igual al lado de BC y está representado por un puntito. También puede estar representado por una línea, dos líneas, tres líneas. Es la manera de cómo representar que dos lados son iguales. En este caso, los tres lados son iguales, por tal motivo lleva tres puntitos. A continuación pasamos al triángulo isósceles. Y este triángulo se caracteriza por tener dos lados iguales. Como vemos en la figura, el lado AB y el lado BC son iguales. Por tal motivo lleva un puntito en cada lado. Se dice que a lados iguales, ángulos iguales. Eso significa que el ángulo opuesto al lado AB es alfa y el ángulo opuesto al segmento BC también tendría que ser alfa, ya que dichos lados son iguales. A continuación pasamos al triángulo escaleno. Es aquel triángulo que sus tres lados son diferentes. Es decir, que el lado AB diferente al lado BC y diferente al lado AC. Si dichos lados son diferentes, entonces sus ángulos interiores también serán diferentes. También se cumple que a mayor lado, mayor ángulo y que a menor lado, menor ángulo. En este caso, el mayor lado es AC, por tal motivo el mayor ángulo será beta y el menor lado es BC, por tal motivo el menor ángulo será alfa. A continuación pasamos a los triángulos que se clasifican por sus ángulos. El primer triángulo es el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo cuyos ángulos interiores serán menores a 90 grados. Luego pasamos al triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. En este caso lo tiene en el vértice C. Entonces diremos medida del ángulo del vértice C es igual a 90 grados. Y por lo general este ángulo de 90 grados viene representado por un cuadradito.
En este triángulo, los lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, el lado AC y el lado BC, toman el nombre de catetos, y el lado mayor tomará el nombre de hipotenusa. En este caso, el lado mayor es el lado AB, el que se opone a 90 grados. Y además se cumple que los ángulos alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, sumarán 90 grados. A continuación pasamos al triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor a 90 grados y a su vez menor a 180 grados. Por tal motivo, el ángulo de los otros dos vértices, en este caso alfa y beta, serán agudos. A continuación pasaremos a estudiar las propiedades fundamentales de los triángulos. Y la primera propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, en este caso los ángulos alfa, beta y teta, será igual a 180 grados. Y además que la suma de los ángulos externos de un triángulo, en este caso el ángulo gamma, phi y omega, sumarán 360 grados. También podemos darnos cuenta que el ángulo interno y externo de los vértices A, B y C forman ángulo llano, es decir, que la suma de su ángulo interno, en este caso del vértice A, que es alfa, más su ángulo externo, gamma, eso me va a sumar 180 grados. De igual manera, para el vértice B, la suma de su ángulo interno más su ángulo externo forman un ángulo llano que es igual a 180 grados. Quiere decir que beta más phi es igual a 180 grados. De igual manera, para el vértice C, su ángulo interno, teta, más su ángulo externo, omega, va a sumar 180 grados. A continuación pasamos a la segunda propiedad. Y esta nos dice que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo opuesto. En este caso, los ángulos internos son alfa y beta. Entonces diremos que alfa más beta es igual al externo opuesto, omega. A continuación pasamos a la tercera propiedad. Y esta propiedad es la propiedad de existencia de los triángulos, el cual nos dice que la medida de un lado de un triángulo será mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, y a su vez será menor a la suma de la medida de los otros dos lados. En este caso particular tenemos al triángulo ABC, donde la medida del lado AB, que vale C, es mayor a la medida del lado AB, que vale B, y este a su vez será mayor a la medida del lado CB, que vale A. Muy bien, entonces diremos que la medida del lado CB, que vale A, será mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, es decir, C menos B. Y a su vez será menor a su suma, B más C. De igual manera, para la medida del lado AC, que vale B, será mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, en este caso sería C menos B, y a su vez será menor a su suma, A más C. Y terminamos con el tercer lado, que es el lado AB, que mide C. Este será mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, en este caso es B menos A, y a su vez será menor a su suma, A más B. A continuación pasamos a estudiar algunas propiedades particulares. La primera propiedad particular es la propiedad de la mariposa. Así se le llama porque dicha figura tiene la forma de una mariposa. Y se cumple que los ángulos alfa más beta que están a la izquierda será igual a la suma de los ángulos teta y gamma que está a la derecha. Entonces diremos que alfa más beta es igual a teta más gamma. Ahora pasamos a la segunda propiedad, a la propiedad del boomerang, ya que tiene la forma del boomerang. Y nos dice lo siguiente, que la suma de los ángulos interiores alfa más beta más teta será igual al exterior gamma. A continuación pasamos a la tercera propiedad, y aquí vemos a un cuadrilátero. Y en este cuadrilátero se cumple que la suma de los ángulos internos, en este caso alfa más beta, será igual
a los dos otros ángulos externos teta más gamma. Entonces diremos que alfa más beta es igual a teta más gamma. Y finalmente pasamos a la cuarta propiedad particular. Y acá vemos un cuadrilátero donde la suma de ángulos internos alfa más beta será igual a la suma de los ángulos externos teta más gamma. Entonces diremos que alfa más beta es igual a teta más gamma. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos al ejercicio número 1 y este nos dice hallar el valor de x en las siguientes figuras. Y aquí nos están dando el caso A y en él vemos al triángulo ABC, del cual se conoce sus tres ángulos interiores. Entonces, aplicando la primera propiedad fundamental, diremos que la suma del ángulo 2x más 7 más el ángulo 3x menos 5 más el ángulo de 53 grados, eso será 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos el ángulo de 2x más 7 grados más el ángulo 3x menos 5 grados más el ángulo de 53 grados, eso tiene que ser igual a 180 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, diremos 2x más 3x, eso me da 5x. Reduciendo términos numéricos, 7 grados menos 5 grados, eso me da 2 grados. Y 2 grados más 53 grados, eso me da más 55 grados. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Colocamos 5x. El 55 que está sumando pasaría al segundo miembro a restar. Y 180 menos 55, eso me da 125 grados. Despejando la variable x, diremos lo siguiente. El 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 125 entre 5, eso me da 25 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al caso B. Y él nos muestra el siguiente triángulo ABC. Y ahí podemos ver que contamos con la medida del ángulo interno del vértice A y además la medida del ángulo interno del vértice B. Como dicho vértice lleva un cuadradito, entonces diremos que este ángulo es de 90 grados. Muy bien. Además contamos con el ángulo externo del vértice C. Entonces aquí podríamos aplicar la segunda propiedad fundamental que nos dice que la suma de dos ángulos interiores es igual al exterior opuesto. Entonces, planteando la ecuación diremos que el ángulo de 3x más 7 grados más el ángulo de 90 grados, eso será igual a su exterior opuesto, que en este caso es 154 grados. Muy bien. Reduciendo términos numéricos en el primer miembro, diremos lo siguiente. 3x más 7 grados más 90 grados, eso me da 97 grados. Y esto es igual a 154 grados. Entonces diremos que 3x es igual. El 97 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 154 grados menos 97 grados, eso me está dando 54 grados. Despejando x, diremos el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 54 entre 3, eso me da 18 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al caso C y él nos muestra el caso particular, la mariposa. Y nosotros sabemos que en dicha representación gráfica se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos
2x más 74 grados es igual a la suma de los ángulos 5x más 32 grados. Entonces, planteando la ecuación, tendríamos que 2x más 74 grados será igual a la suma de 5x más 32 grados. Haciendo transposición de términos, diremos lo siguiente. El 5x, por ser mayor, se queda en el segundo miembro. Entonces, el 2x que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 5x menos 2x, eso me da 3x. Como la variable se encuentra en el segundo miembro, entonces los términos numéricos pasarán al primer miembro, quedándose el 74 grados en el primer miembro y el 32 que está sumando pasará a restar al primer miembro. Entonces sería menos 32 grados. Reduciendo términos numéricos en el primer miembro, diremos que 74 menos 32, eso me da 42 grados. Y esto es igual a 3x. Despejando la variable x, diremos lo siguiente. El 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 42 entre 3, eso me da 14 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al caso D. Y él nos muestra el siguiente triángulo rectángulo ABC recto en B. Y además nos dicen que el segmento AE es igual al segmento EF. Entonces diremos que el segmento AE es igual al segmento EF. Y lo representamos con bolitas. Y además nos dicen que es igual al segmento FD. El segmento FD también le colocamos una bolita. Y además es igual al segmento DB, al cual le ponemos una bolita. Y finalmente es igual al segmento BC, al cual también le colocamos una bolita. Entonces, dichos segmentos son iguales. Analizando el triángulo AEF, vemos que se trata de un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Y nosotros sabemos que a lados iguales, ángulos iguales. Eso quiere decir que si a este lado se lo pone 2x, a este lado igual también se lo pondrá 2x. Muy bien. A continuación pasaremos a aplicar la segunda propiedad fundamental al triángulo AEF, el cual dice que la suma de dos ángulos internos sería igual al ángulo externo opuesto. En este caso, el externo opuesto a dicho triángulo es este. Entonces la suma de los internos serían 2x más 2x y eso me da 4x. Analizando el triángulo EFD, vemos que tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles. De igual manera, a lados iguales, ángulos iguales. Y como vemos, a este lado que lleva el punto se lo pone 4x. Entonces, este ángulo será también 4x, ya que se opone al lado igual. A continuación pasaremos a aplicar nuevamente la segunda propiedad fundamental. Pero eso sería en el triángulo ADF, el cual dice que la suma de dos ángulos internos será igual al ángulo externo opuesto. En este caso, los ángulos internos serían 2x y 4x. Y 2x más 4x será igual al ángulo externo, que en este caso sería el de acá. Y eso sería 6x. Muy bien. A continuación analizamos el triángulo FDB. Y también vemos que es un triángulo isósceles, ya que cuenta con dos lados iguales. Y a lados iguales, ángulos iguales. Entonces diremos que a este lado se lo pone 6x. Entonces este ángulo será también 6x, porque se opone a un lado igual. A continuación analizamos el triángulo ADB. Y ahí aplicamos nuevamente la segunda propiedad fundamental, que dice que la suma de ángulos internos es igual a su externo opuesto. Los ángulos internos serían 2x y 6x. Esa suma de ángulos tendría que ser igual al externo, que sería este ángulo. Y 2x más 6x, eso me da 8x. Finalmente analizaremos el triángulo BSD.
Y también vemos que es un triángulo isósceles. Entonces diremos a lados iguales, ángulos iguales. Como este ángulo es 8x y se opone a uno de los lados iguales, entonces este ángulo también será 8x por oponerse al otro lado igual. Finalmente diremos en el triángulo rectángulo ABC, los ángulos de los vértices A y C son ángulos complementarios. ¿Eso qué quiere decir? Que su suma es 90 grados. Entonces diremos que 2x más 8x, eso me dará 90 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, diremos 2x más 8x, eso me da 10x y eso es igual a 90 grados. Despejando x, el 10 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 90 entre 10, eso me da 9 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio E. Y él nos muestra al cuadrado ABCD y al triángulo equilátero CDE. Entonces nosotros sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces, representando esa igualdad de lados, a este lado AB le coloco una bolita, al lado BC otra bolita, al lado CD otra bolita y al lado AD otra bolita. Además, nosotros también sabemos que un triángulo equilátero se cumple que sus 3 lados son iguales. Entonces, como este lado CD del triángulo equilátero ya tiene una bolita, el lado CE también llevará una bolita y el lado DE también llevará una bolita, por ser iguales. Además sabemos que los vértices de los cuadrados son rectos, es decir, de 90 grados. Entonces diremos que este vértice del cuadrado es 90 grados, recto. Entonces colocándole su valor diremos que eso mide 90 grados. Además nosotros sabemos que en un triángulo equilátero los ángulos interiores son iguales a 60 grados. Entonces diremos que el ángulo del vértice D de dicho triángulo equilátero mide 60 grados. Muy bien. Además podemos observar que el triángulo ADE es un triángulo isósceles porque tiene 2 lados iguales. Y nosotros sabemos que a lados iguales, ángulos iguales. Como a este lado AD se le opone el ángulo X, entonces diremos que a este lado DE, que es igual, se le opondrá el mismo ángulo X. Muy bien. Aplicando la primera propiedad fundamental de los triángulos, en el triángulo ADE diremos que la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces diremos X más X más 90 más 60 es 150 grados y eso es igual a 180 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, diremos x más x, 2x, el 150 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 menos 150, eso me da 30 grados. Despejando la variable x, diremos que el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 30 entre 2, eso me da 15 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al caso F. Y este nos muestra los siguientes triángulos. El triángulo ABC recto en B y el triángulo ACD. Como podemos observar, en el triángulo ACD contamos con sus ángulos interiores. Entonces, aplicándole la primera propiedad fundamental de los triángulos, diremos que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. Entonces, planteando la ecuación, diremos que la suma del ángulo de 3x más θ
y más phi, eso es igual a 180 grados. Además, nosotros sabemos que la suma de los ángulos de los vértices AC del triángulo rectángulo ABC son complementarios, es decir, que sumarán 90 grados. Si nosotros llamamos a este ángulo del vértice A alfa y a este ángulo del vértice C beta, entonces se cumplirá que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien. Además, nosotros sabemos por propiedad que la suma del ángulo interior de un vértice más su ángulo exterior es igual a 180 grados. Entonces, aplicándolo para el vértice A, diremos que el ángulo interno de ese vértice, que es alfa, más su ángulo exterior, que es 2θ, eso será igual a 180 grados. De igual manera, aplicando dicha propiedad para el vértice C, diremos que su ángulo interno, que es beta, más su ángulo externo, que es 2φ, eso será igual a 180 grados. Muy bien. A continuación pasaremos a sumar miembro a miembro estas dos ecuaciones. Entonces, sumando miembro a miembro, diremos lo siguiente. En el primer miembro, alfa más beta, pero nosotros sabemos que alfa y beta son complementarios y su suma es igual a 90 grados. Entonces, colocándolo directamente, 90 grados más 2θ más 2φ, esto es igual, sumando los segundos miembros, diremos 180 más 180, eso es igual a 360 grados. Muy bien. El 90 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 360 menos 90, eso me da 270 grados. Además, en el primer miembro nos damos cuenta que estos dos términos tienen factor común, que es 2. Factorizando el 2, diremos lo siguiente. 2 y adentro quedaría θ más φ. Y eso es igual a 270 grados. El 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 270 entre 2, eso me da 135 grados. Entonces, haciéndolo directamente, acá me estaría quedando 135 grados. Y obtendríamos que la suma de θ más φ es igual a 135 grados. A continuación pasaremos a reemplazar dicho valor en la primera ecuación. Entonces iremos reemplazando en esta primera ecuación 3x más la suma de θ más φ que acabamos de obtener, que vale 135 grados, es igual a 180 grados. Entonces, despejando x, diremos lo siguiente. 3x, el 135 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 menos 135, eso me da 45 grados. Despejando x, diremos finalmente el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 45 entre 3, eso me da 15 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al caso G. Y como vemos en la figura, acá encontramos al boomerang y también encontramos al cuadrilátero. Son casos particulares que hemos estudiado inicialmente. Entonces, aplicando la primera propiedad del caso particular para el boomerang, este nos decía que la suma de los ángulos interiores alfa más 35 más beta es igual a su exterior, que es 75. Entonces, planteando la primera ecuación, diremos que alfa más 35 grados
más beta, eso es igual a 75 grados. Muy bien. Simplificando la ecuación diremos lo siguiente: el 35 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 75 menos 35, eso me da 40 grados. Entonces obtendremos lo siguiente, que la suma de alfa más beta es igual a 40 grados. Muy bien. A continuación pasaremos a plantear la ecuación del segundo caso particular, es decir, para el cuadrilátero. Y este nos dice que la suma de los ángulos internos, x más 75, es igual a la suma de los ángulos externos opuestos. En este caso sería 3 alfa y 3 beta. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente: x más 75 grados es igual a la suma de 3 alfa más 3 beta. Pero como dichos términos tienen factor común 3, factorizamos dicho factor. Entonces diremos que nos queda 3 y adentro alfa más beta. Muy bien. Y como nosotros sabemos que la suma de alfa más beta es 40, entonces diremos lo siguiente: que x más 75 grados es igual a 30 por 40. Y eso me da 120 grados. Muy bien. Despejando x, finalmente diremos que x será igual, el 75 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 120 menos 75, eso me da 45 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio H, y él nos muestra un triángulo ABC, y en él podemos observar las medidas de sus lados. Y además nos están pidiendo hallar el x máximo. Entonces, aplicando la tercera propiedad fundamental, la propiedad de la existencia de los triángulos, diremos lo siguiente: que la medida del lado AC, que vale x más 3, por la propiedad será mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, es decir, de 9 menos 5, y a su vez será menor a la suma de las medidas de dichos lados, es decir, 9 más 5. Entonces diremos que 9 menos 5, eso me da 4. Acá colocamos x más 3, será menor a la suma de 9 más 5, y eso me da 14. Para despejar la variable x de la desigualdad doble, vamos a restar 3 a todos los términos de dicha desigualdad. Entonces 4 menos 3, acá me da 1. X más 3 menos 3, se elimina en 3, quedándome el x. Y 14 menos 3, eso me da 11. Y como nos están pidiendo el máximo valor para x, nosotros vemos que en el intervalo podemos obtener el máximo valor entero, que es igual a 10. Entonces diremos que el x máximo, en este caso, sería cuando x vale 10. Y esa sería la respuesta. Pero si nos hubiera preguntado el valor mínimo que hubiera tomado x, entonces diremos que el x mínimo, en este caso, sería cuando x sea mayor que 1. Y el mayor entero a 1, eso sería cuando x vale 2. Y esa sería también una de las respuestas. Así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio Y, y él nos muestra la siguiente figura y nos pide hallar el ángulo X. Como podemos observar en la figura, el ángulo X es un ángulo exterior del triángulo BCE. Entonces, por ser ángulo exterior, se podría aplicar la segunda propiedad fundamental,
que me dice que la suma de dos ángulos interiores será igual a su exterior opuesto. Entonces, planteando esa ecuación, diremos lo siguiente, que la suma de alfa más beta, eso me da el exterior X. Muy bien. A continuación podríamos aplicar nuevamente la segunda propiedad fundamental, pero en este triángulo, en el triángulo CDE, donde X y alfa son ángulos interiores y este ángulo sería el exterior opuesto. Entonces diremos que ese ángulo exterior opuesto será igual a la suma de los interiores X más alfa. Entonces ese ángulo valdrá X más alfa. Muy bien. Finalmente podríamos decir que en el triángulo ABD, como contamos con sus tres ángulos interiores, entonces podríamos aplicar la primera propiedad fundamental, que nos dice que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces diremos lo siguiente, que X más alfa más 62 grados y más el ángulo beta, eso es igual a 180 grados. Simplificando la ecuación diremos, el 62 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 menos 62, eso me da 118 grados. Ordenando el primer miembro diremos que aquí queda X más alfa y más beta, y eso es igual a 118 grados. Pero nosotros sabemos que la suma de alfa más beta es igual a X. Entonces reemplazando diremos lo siguiente, X más X, y eso es igual a 118 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, X más X, eso me da 2X. Despejando X, diremos lo siguiente. El 2 que está multiplicando al X en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 118 entre 2, eso me da 59 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio J. Y él nos muestra la siguiente figura y nos pide hallar el ángulo X. Además nos están dando los siguientes datos. Nos dicen que el lado AB es igual al lado BE. Entonces nosotros decimos, si este lado es bolita, este otro lado también será bolita. Además nos están diciendo que el lado AD es igual al lado DE. Entonces el lado AD le ponemos una línea y el segmento DE es el de acá. Le ponemos otra línea, indicando que son iguales. Muy bien, a continuación de la figura nos podemos dar cuenta que el ángulo de 56 grados es ángulo exterior del triángulo ADE, el cual es isósceles por tener dos lados iguales. Entonces aquí aplicaríamos la segunda propiedad fundamental, la que nos dice que la suma de dos ángulos internos será igual al ángulo exterior opuesto. Entonces los ángulos internos serían este ángulo y este ángulo. Pero como esos ángulos se oponen a los lados iguales, dichos ángulos tendrán que ser iguales. Entonces la suma de dos ángulos iguales que me dé 56, eso sería 28 grados. Si nosotros sumamos 28 grados más 28 grados, obtenemos 56 grados. A continuación nos fijamos en el triángulo rectángulo ACE. Entonces nosotros sabemos de ese triángulo rectángulo que uno de sus ángulos es 28 grados. Entonces el otro ángulo agudo será su complemento. Entonces el complemento de 28 es un ángulo sumado a 28 que me da 90 grados y eso sería 62 grados. Muy bien. También podríamos decir en el otro triángulo rectángulo que hay en la figura, en el triángulo ABE,
que si este ángulo agudo vale x, este ángulo sería su complementario. 90 menos x. Muy bien. Y finalmente, como nosotros sabemos, por datos nos están diciendo que el lado AB es igual al lado BC. Entonces nosotros decimos a lados iguales, ángulos iguales. Decimos que el ángulo 90 menos x más 28 grados tendrá que ser igual a 62 grados. ¿Por qué? Porque 62 grados se lo pone a este lado que lleva el puntito, y el ángulo 90 menos x más 28 también se lo pone a este lado que lleva puntito. A lados iguales, ángulos iguales. Resolviendo la ecuación planteada, diremos lo siguiente. Reduciendo términos numéricos, en el primer miembro, 90 más 28, eso me da 118 grados. El menos x que está en el primer miembro pasará con signo positivo al segundo miembro. Y el 62 que está con signo positivo pasará a restar al primer miembro. Entonces sería menos 62 grados, y todo esto es igual a x. Haciendo la resta, 118 menos 62, eso me da 56 grados. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de triángulos, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles, aplicando las propiedades fundamentales y además las propiedades particulares. Jóvenes, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle dedito arriba, picar en campanita, dejar sus comentarios y hasta el próximo video.